13 años buscando a su hijo, 13 años preguntando lo mismo, ¿dónde está David Romo? Alexandra Córdoba llega como niña con Silva tras la viña, con una voz que no se rinde, que espera justicia, verdad y que guarda la esperanza de algún día volver a ver a su hijo. Alexandra, bienvenida, gracias por aceptar la invitación y por ser parte de este espacio. Son ya 13 años sin David, pero no has descansado en esa lucha. Sí, muchas gracias por esta invitación en este programa tan novedoso. Exactamente este mayo 2026, el 16 de mayo serán 13 años. 13 años en los que el Estado simplemente me ha negado verdad y justicia. 13 años en los que cada uno de esos gobiernos de turno simplemente ha tenido el silencio, ese silencio que los vuelve cómplices de esa falta de respuesta, de esa falta de decirme dónde está David. Pero sumado a eso, esa falta de darnos una respuesta a las miles de familias que tenemos un hijo, un familiar desaparecido. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? Una persona no desaparece así como así. Peor, miles de personas que están desaparecidas en este país. Según las cifras del Estado son como 1.500, pero según las cifras de las diferentes asociaciones son como 4.000 y hasta más. ¿Dónde están todas esas personas? ¿Por qué los diferentes gobiernos no han cumplido con lo que mandan las leyes, tanto internas como los estándares internacionales de derechos humanos, de los que también son parte? Pero simplemente hay esa omisión, ese silencio. Una persona no se esfuma. Es una frase fuerte. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Es ese qué pasa que los diferentes gobiernos, las autoridades, el Estado ecuatoriano, en cada uno de esos fiscales, de esas policías, de esos investigadores, simplemente no han cumplido con su deber. Claramente dice la Constitución precautelar la seguridad y vida de los ciudadanos. Nuestros hijos son ciudadanos. Nuestros hijos tienen familias, tienen amigos, tenían proyectos de vida. ¿Dónde están? ¿Por qué les coartaron todos esos derechos? ¿Por qué simplemente les niegan el saber dónde están? ¿Por qué a las familias nos toca unirnos? ¿Por qué a las familias nos toca reclamar? Cuando el Estado es el que debe darnos esa respuesta, porque ellos tienen todo ese aparataje para simplemente investigar y darnos esa respuesta de qué está sucediendo aquí en nuestro país. No simplemente que la Fiscalía, la DINASED, el Ministerio del Interior nos muestren cifras estadísticas y nos digan hemos resuelto tantos casos, pero deberían decirnos también de qué monto nos están hablando y sobre todo decirnos por qué desaparecieron esas personas, a causa de qué, y desde ahí empezar a investigar. Aquí hay tráfico de órganos, trata de personas. ¿Qué hay aquí para que desaparezcan tantas personas y por qué? Las autoridades, los investigadores no se centran en eso. No es un caso, son miles de casos y como tal tienen que hacerlo un caso no particular, sino en conglomerados, saber qué es lo que sucede en el país. ¿Qué pasó ese 13 de mayo? ¿Qué es lo que tú recuerdas? El 16 de mayo del 2013, ese día mi hijo salió normalmente a clases en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central. A eso de las 10:22 de la noche yo hablé con mi hijo y me manifestó que estaba viniendo a la casa, que estaba en el bus y que ya me avisaría para que saliera a recogerlo. Él ese día tuvo un día normal de clases, incluso rindió pruebas, están los testimonios ahí de sus maestros, pero a las 10:22 que yo hablé con mi hijo, en vista de que su enamorada de ese entonces llamaba mucho a decir que ella presentía que algo le sucedió a David, empecé yo también a llamarle y mi hijo me contestó y me habló así, pero su voz era baja. Y yo le dije que por qué me hablaba en voz baja. Él me dijo que simplemente no podía hablar más alto porque lo bajaban del bus unas personas que parecían policías, unas personas que estaban en ese bus. Ahora, esto lo he comunicado desde el inicio, pero nadie quiso hacerlo, nadie quiso investigar. Nadie investigó quiénes estaban alrededor de David, desde que David estuvo en clases, cuando bajó David de la universidad, porque a eso de las 8:30 o 9 de la noche David bajó de la Facultad de Comunicación por la calle Bolivia. Su rutina era bajar por la calle Bolivia, coger el metrobús y luego dirigirse hasta la Ofelia y en la Ofelia coger un alimentador y salir a la mitad del mundo, y yo lo salí a recoger en la farmacia Sana Sana. Esa era la rutina de David y yo les manifesté que era la rutina, más no lo que haya hecho esa noche.
pero simplemente se centraron en buscar en el sector de Rumicucho, porque yo también me fui a buscar ahí, porque era el lugar donde llegaban los buses. Yo soy la mamá de David, yo no tengo el aparataje que ellos tienen para rastrear un teléfono celular, pero cuando ya la policía se hizo cargo después de 3 días, porque tenía que esperar yo 72 horas, y por la presión de sus compañeros se empezó a buscar el día lunes. Pero se centraron en Rumicucho, ¿por qué? Si ni siquiera vivíamos ahí, en ese sector no vivíamos. Y había lo más importante, que es el teléfono celular de David, pero el verdadero teléfono celular de David. Nunca rastrearon desde el inicio, cuando estaba todo fresco para rastrear, para ubicar ese teléfono, para ubicar esa última llamada. Y esa última llamada es clave porque, conociendo dónde estuvo mi hijo a las 10:22 del 16 de mayo del 2013, podríamos emprender una búsqueda, desde ahí partir. Pero las búsquedas se han hecho al azar, porque se me ocurre que David pudo estar en Rumicucho, porque se me ocurre que David pudo estar en Calacalí, porque se me ocurre que David pudo estar por La Pampa, porque se me ocurre que David pudo estar en la costa. Y esa no es una búsqueda, simplemente están perdiendo el tiempo cuando lo importante era ese teléfono. Como todos saben, posteriormente el ministro del Interior de esa época sale en un medio de comunicación y comenta que ya encontraron el teléfono celular. Sí, encontraron un teléfono celular. Uno como ciudadana cree en esa autoridad que está diciendo que es el teléfono de David. Cuando nosotros nos ponemos a investigar, resulta que ese teléfono que dijeron que era de David no lo es. Hay como 3, 4 números distintos que difieren del número de David, número de email. Un número de email es como nuestra cédula. Si nuestra cédula no tiene 1, 2 números, simplemente no somos nosotros. Es otra persona, pero no nosotros. Y lo mismo ocurre en el teléfono celular de David. Han transcurrido más de 12 años cuando todo estaba en ese proceso, pero cada uno de los fiscales de turno simplemente se negaban a ver eso, no querían hacer caso y se iban por otro lado. Cuando aparece el ministro en televisión, ¿usted se entera en ese momento, Alexandra, de que el teléfono se suponía que era el teléfono de su hijo? Se supone que era el teléfono de David. Yo me entero ahí recién que incautaron un teléfono, que hicieron un allanamiento a las personas, al chofer, al controlador y al aprendiz de controlador, y me dicen, este es el teléfono y ellos son los responsables. Supuestamente yo les creo, pero cuando uno se pone a investigar, a leer hoja por hoja, a confrontar todas esas pericias con lo que dice Movistar, los números difieren. Hemos estado recientemente con Movistar y la Fiscalía, y simplemente Movistar ratificó lo que yo siempre he dicho. Ese no es el teléfono celular de David. Han perdido más de 12 años. Me han negado ese derecho a saber dónde está mi hijo y quiénes fueron los que le desaparecieron. ¿Por qué fiscales? ¿Por qué investigadores de esa época hasta la fecha se han negado a hacer lo que debieron hacer desde un inicio? Rastrear ese teléfono celular, indagar dónde estaba mi hijo a las 10:22 de la noche. Eso se han negado a hacerlo. Pero sí procuraron dañar la honra, la imagen de David, creando diferentes historias. Porque quisieron callarme, pero no me van a callar, porque desaparecieron a un joven estudiante, a un ciudadano ecuatoriano, a un joven con familia, con muchos sueños. ¿Qué historias? ¿Por qué dice que quisieron afectar a David? ¿Qué pasó ahí? Desde el 7 de noviembre del 2013 crearon esa historia de que David a la medianoche se fue a una clínica a curarse de algo que no tenía. Esa fue la salida que creó la Fiscalía junto con la policía, que estaban a cargo del caso de David. Pero poco después tuvo que salir a pedir disculpas públicas el ministro fiscal de aquella época, Galo Chiriboga. Tengo las disculpas públicas por escrito también de ese fiscal, pero se inventaron que se fue a curar de... Unas disculpas no solucionan el daño tan grave que le hicieron a una víctima que está desaparecida, porque la condición de David es de víctima y como tal debieron respetar esa condición de víctima, pero no. Siempre ha sido el afán dañar la reputación, la imagen de esa persona, no solamente en el caso de David, sino en todos y cada uno de los casos donde la víctima confronta al Estado. David estudiaba en la tarde, él llegaba en la noche generalmente después de clases. Sí, tenía un horario que era en la mañana, otras era al mediodía, otras en la noche. Era un horario un poco complicado, pero ese día se quedó ahí.
Y ese día, ¿usted salió a verle a la farmacia como siempre? Sí, salí, pero también le llamé y ya no me contestaba. Después de 15 minutos David no contestaba. Salimos a buscarlo, pero nunca lo vimos, nunca nadie lo vio. Buscamos las cámaras que eran del sector, tampoco se lo ve. Entonces, ¿cómo cuadra la historia que creó la fiscalía? ¿Cómo cuadra la historia que creó la policía? Cuando después vuelven nuevamente con esa historia de una clínica clandestina y donde supuestamente clínica dicen de que rehabilitación. Así es. Y donde dicen que ahí terminaron con mi hijo. Todas las pruebas que presentó la fiscalía fueron pruebas que las armaron, que las fraguaron, e incluso compraron testigos, y es por eso que se les cayó el caso en el tribunal. Es más, en plena audiencia, el fiscal Cuazapaz recibe una llamada donde le dicen que los restos de David están en el sector de Calderón. Los restos de David. Pero el fiscal en esa audiencia estaba sustentando la teoría de desaparición con incineración porque David estaba hecho polvo. Claro, era la mejor salida de ellos porque al momento de decir que está hecho polvo yo no le voy a encontrar. Pero sin embargo, para hacerle polvo a una persona debe haber una serie de pistas, una serie de indicios que nos demuestren eso. Pero en toda esa audiencia no pudieron probar. Más bien la fiscalía fue llamada la atención por cada uno de los jueces. La fiscalía se valió de sus propios errores porque creó una reserva ilegal de más de 2 años y en la corte provincial simplemente el caso se nulitó, regresó nuevamente a indagación. Es decir, todo lo que armó la fiscalía, la policía, con complicidad de las autoridades de turno, se les cayó. Y ante eso no ha habido una sanción ejemplar para esas personas que han hecho que se pierda años de tiempo, años en los que sirvieron para encontrar a David, años en los que sirvieron para investigar realmente qué pasó y dónde está David. Alexandra, ¿tú guardas la esperanza de que un día vuelva? Yo sí. Yo quiero pensar que mi hijo está vivo en cualquier lugar, pero no pierdo la esperanza de que un día voy a saber qué pasó con mi hijo. Pero sobre todo ese día también tienen que ser sancionados todas y cada una de esas personas, porque el caso de David es uno de miles. El caso de David de pronto es el que ha visibilizado esa tragedia que vive el país y que simplemente aquí no se daba a conocer. Aquí hay miles de familias que están buscando a sus hijos, miles de familias que simplemente son maltratadas en esas fiscalías, miles de familias que por no tener un abogado, que por no tener simplemente amigos o conocimiento, les niegan esos derechos y les dicen vayan nomás a cuidar a sus hijos, que tienen más hijos. Esa no es una respuesta que debería dar una institución del Estado que está para investigar. Aquí hay miles de jóvenes, de niños, de personas adultas, de personas de la tercera edad. ¿Dónde están? ¿Dónde están todos y cada uno de ellos? Considero yo, como siempre lo he dicho, que es hora de que el país se una. El país, los medios de comunicación, todos. Porque aquí también han desaparecido periodistas. Pero sin embargo, ¿dónde están las autoridades? Simplemente cada cambio de gobierno también están desaparecidos los desaparecidos en la agenda de cada uno de ellos. Cuando eso debe ser una prioridad. Es parte de los derechos humanos y parte de la seguridad de la que deberían estar hablando cada uno de sus gobernantes. Y momento de agradecer a todas esas marcas que se unen para apoyarnos en esta iniciativa que busca visibilizar estos casos. Estamos hablando de Redux, la clínica de la belleza para que luzcas espectacular. Ahí están los mejores. Tú puedes ir a mirar todos los tratamientos que tienen, la bioestimulación, el tema de Botox. Vayan porque tienen a los mejores profesionales. Además, Golden, Go Social Suite, porque ahí está todo lo que tú necesitas saber de lo que está pasando en el universo digital, qué es lo que está pasando en las redes sociales, www.gosocialsuite.com. Además, le agradecemos a la casa del podcast, el Hotel Le Parc, que hoy nos ha traído un delicioso cafecito por acá y también un tecito para nuestra invitada. Gracias al Hotel Le Parc y su espacio de coworking, que es maravilloso, además del restaurante. Hay lugares espectaculares. Vengan a Le Parc. Soliciten también aquí sus eventos porque hay cosas muy, muy chéveres. Y también Dental Alliance, por supuesto, con el doctor José Maldonado, que es un crack en el tema de la medicina, la endodoncia. Así es que ustedes
no dejen de visitar Dental Alliance. Y por supuesto, Go Estrategia Creativa, porque si tú quieres visibilizar tu empresa, si tú quieres visibilizar tu marca, si tú quieres llevar tu comunicación a otro nivel, puedes visitar también o preguntar por los servicios de Go Estrategia Creativa, también media trainings y talleres de capacitación. Así es que ya lo saben. Muchas gracias a todas esas marcas que hacen posible este programa. En este punto, ¿en qué está el caso? ¿Qué es lo que tú esperas? Obviamente esperas una respuesta, pero ¿en qué punto está el caso? Justamente por todo lo que sucedió el 16 de agosto del 2018, pusimos una denuncia por desaparición forzada en contra de varios funcionarios, en contra del Estado, aquí en la Fiscalía, en la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos, pero justamente el fiscal Meneses cree que el caso de David no es una desaparición forzada, que ya se ha investigado todo, pero sin embargo no me ha dicho hasta ahora dónde está David. Con esas premisas de no se sabe dónde está David. Cuando dice que no es una desaparición forzada, ¿qué es lo que trata de decir? O sea, porque cada uno de estos fiscales lo que quiere es que yo le dé el policía que le subió en la camioneta a David. Yo no le puedo dar eso, porque yo no tengo todo el aparataje que ellos tienen para investigar. Es la obligación de ellos de investigar con todas las pruebas que se les ha dado. El mismo hecho que desde que yo puse la denuncia por la desaparición de mi hijo, en lugar de buscarle a David, se fueron por una asociación ilícita. En lugar de buscarle a David, se fueron por un asesinato, cuando David está desaparecido y el cuerpo de David no aparece. ¿Cómo es eso de su cuerpo en la camioneta? Porque eso es lo que ellos quieren. Están acostumbrados a que la persona desaparecida sea captada por un policía. Y quieren que nosotros, las víctimas, les demos eso. Nosotros no podemos darles eso. Yo les he dado todos los insumos junto con mis abogados de todo lo que ha sucedido, de todas esas omisiones, porque son omisiones gravísimas que han permitido que hasta el día de hoy esté David desaparecido. Y sobre todo ha habido muchas diligencias que están pendientes, pero sin embargo este señor Meneses decidió archivar el caso. El caso al momento está en manos de la fiscal provincial, la señora Mayra Soria, desde julio. Estamos en enero del 2026 y la señora fiscal creo que no le parece importante una persona desaparecida, que hasta el día de hoy no da una respuesta. Debería darme una respuesta de que si se archiva o no ese caso. El caso de David está ya en instancias internacionales desde el 2017. El Ecuador ya se le ha pedido cierta información, han respondido. Estamos a la espera de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie sobre este tema. Pero esa es la negligencia del Estado en un caso de desaparición forzada, archivar el caso, cerrarlo. Justamente eso es lo que ha buscado desde que mi hijo desapareció. Eso es lo que ha buscado desde que yo empecé a denunciar que no solamente David es el desaparecido y que hay muchas otras personas que están desaparecidas. Desde que yo empecé a denunciar también la negligencia con la que se manejan los casos, la negligencia, cómo se investiga. Esto no les gustó a las diferentes autoridades y es por eso que justamente el año pasado archivaron el caso. Yo seguiré denunciando todo lo que sucede, o sea, en todo este punto, lo que hacen. El caso está archivado, pero ¿hay forma de sacarlo o cuál va a ser ahí tu lucha? ¿Vas a continuar? Claro, estamos esperando a que la fiscal provincial de Pichincha responda, porque se le trasladó a ella como fiscal superior que responda. Como les digo, ha pasado desde julio del 2025, estamos en enero del 2026, ya se acaba el mes de enero, y la señora fiscal, como hay casos más importantes, simplemente sigue el caso a la espera. Esto le hace más grave a la condición de mi hijo ante las instancias internacionales. Simplemente ellos nos están dando más insumos para que la comisión simplemente pida que el Ecuador responda en el caso de la desaparición forzada de David Romo. Una de tantas desapariciones que hay aquí. Cuando desaparece David Romo, pasa un tiempo y empiezan a darse todas estas historias. E incluso se empieza a responsabilizar a diferentes personas. ¿Qué es lo que tú como mamá piensas que le pudo haber pasado? Yo estoy seguro que a mi hijo alguien de poder le desapareció. Porque si no, no entiendo cómo 13 años ha sido una lucha constante de David contra Goliat, donde el Estado ecuatoriano ha hecho una serie de diligencias
donde ha movido tanta gente, pero el resultado es que mi hijo está desaparecido y ahora el caso archivado, y donde una fiscal provincial simplemente no da una respuesta. Cuando dices alguien de poder, ¿hablas de poder político en esa época? Puede ser de poder político, poder económico, no sé, o puede ser los dos, porque no entiendo por qué miles de diligencias, pero miles de diligencias que eran vanas, porque no me pueden decir que a David lo vienen a buscar acá en la Carolina o lo vienen a buscar, mientras me dicen que está muerto, que está asesinado, lo buscan en Pedernales, mientras me dicen que está muerto y enterrado, lo van a buscar en Brasil, en el Mundial de Brasil, porque un policía lo ve comprando las entradas para el partido México-Croacia. Entonces no me pueden decir eso, que se gastó el dinero, el Estado, simplemente para desviar el caso y no irse por donde debían, que es esa llamada de las 10:22 y el teléfono celular de mi hijo. ¿Por qué están buscando con un teléfono que no pertenece a David, que el número de email no corresponde al teléfono de David? Eso tienen que darme una explicación. ¿Por qué tuvieron esa reserva? ¿Por qué el caso se nulitó? Y no es solamente que se haya nulitado, sino que me negaron todos esos años en los que se lo pude encontrar. Y sin embargo, esos fiscales responsables y esos policías responsables, no les ha sucedido nada. La policía no ha iniciado una investigación para saber quién les ordenó armar todo lo que armaron. ¿Quién les ordenó simplemente crear esa historia tan tétrica para cerrar un caso? Un policía que estuvo a cargo de la DINASED, como es el general Arauz, y que posteriormente fue cuestionado por la embajada americana. ¿Qué pasó? ¿Por qué no sucede nada? ¿Por qué todo simplemente se queda ahí? Eso me habla de ciertas complicidades, de cierto poder, porque si fueran otros casos de personas que tienen más poder, créanme que esas personas de pronto estarían con sumarios o simplemente no estarían en sus puestos. Y el desaparecido ya habría aparecido. Pero en este caso no. ¿Había alguien alrededor, gente de la que pudieras sospechar que tenía algo contra David o alguna cosa que digas que pasó, o sea, que pudo haber pasado? No tengo a nadie. Lo que sí es que mi hijo siempre fue una persona que cuestionaba la realidad política y social de nuestro país, estaba inconforme con esa desigualdad que existía y siempre estaba en ese reclamo constante. En la universidad siempre estaba apoyando a sus compañeros cuando surgían cualquier contratiempo, siempre estaba ahí, luchando por los derechos de sus compañeros. Y ahora me toca luchar por sus derechos porque hay un Estado que simplemente se niega. David siempre fue una persona muy cuestionadora de esos aspectos políticos, económicos, pero también siempre fue una persona excelente, un compañero excelente, como hijo, el mejor, al que siempre priorizaba la familia y la amistad. Un gran lector, como lo dicen sus propios profesores, cuando después de 10 años recién los llaman a declarar para conocer cómo era el David de antes. Y se quedaron admirados de ver cómo era ese David al que todos esos investigadores y policías trataron de dañar esa imagen. Pero cuando vinieron sus compañeros y sus profesores, simplemente ese David era otro. Ese David sí era ese David Romo Córdoba que todos conocíamos, no el que la policía y la fiscalía fabricó. ¿Cómo fue para ti el tema de ver que empezaron a atacarle, en lugar de ser una víctima, un desaparecido, se empezaron a dar todas estas historias de alrededor, del tema de la clínica de rehabilitación, del tema de drogas? ¿Qué es lo que sentiste tú en ese momento? Uno se siente indignación, rabia, dolor, porque ese hijo no es así. Y ver sobre todo que en lugar de querer, de darme una respuesta, de cumplir con su deber, porque yo solo eso pedía, que cumplan con su deber, estas personas se dedicaron a tratar de silenciarme y simplemente no lo lograron ni lo lograrán. Podrán decir mil cosas de David. Yo sé quién es mi hijo, está probado quién es David, así como también está probado todas las artimañas que usa para cerrar un caso y para callar a las víctimas cuando están reclamando y exigiendo. Hablaste con la novia de la época, me decías que ella tenía como que una cosa de que algo le pasaba. ¿Cómo fue esa llamada? Claro, aquel 16 de mayo me llamó insistentemente porque David no le contestaba el teléfono y porque manifestaba que ella presentía que algo le pasó a David. No sé por qué sentía eso, tampoco se investigó, no se investigaron las llamadas telefónicas,
porque debió investigarse tanto las llamadas de la novia como las mías, como las de David, para hacer una triangulación y seguir la ruta de David, y así encontrarle a David. Pero no puede ser que los investigadores no sepan de eso y uno tenga que darles las pistas, pero sin embargo tampoco lo hicieron. He insistido tanto O sea, que ni busquen siquiera hubo esas la llamadas. investigación a la novia de David. O sea, Claro, no y hubo era nada. importantísimo rastrear todas esas llamadas, todas mis llamadas, especialmente las del 16 de mayo, y todas las llamadas que David tenga el 16 de mayo, para ir trazando una línea y ver por dónde se mueve David con su teléfono. Pero eso no se hizo. Está una parte de esas llamadas, pero no todas las que deberían estar. ¿Por qué? ¿Por qué no quisieron hacerlo? Si la tecnología ha existido siempre. Pero sin embargo, en ese entonces la respuesta que me daban era que no podían hacerlo porque no existía la tecnología, que yo vivo en CSI y que aquí no se puede hacer eso. Pero yo misma constaté cómo cuando me llamaban a mí para pedirme recompensa, daban con el lugar exacto de esa persona, incluso siguiendo cada una de esas cámaras, dábamos con cada una de esas personas. Pero lo que sí he visto también es que la tecnología, en el caso de David, para David, no ha funcionado. ¿Cómo han sido todos estos años? ¿Quién te ha acompañado en el proceso de la búsqueda de David y todas las gestiones y todo lo que has hecho por tratar de tener esa verdad? Bueno, en esta búsqueda ha estado mi familia. Ellos han sido el motor fundamental, mi hija, que están ahí para apoyarme en todo. Todos los amigos y compañeros de David que se unieron desde el comienzo. Toda esa gente que sin ser nada de David ni nada mío estuvieron ahí. Como lo dicen todas esas madres que se unieron a buscar a David. Por todos los medios en redes sociales, cada que se iban de viaje pedían afiches para buscar a David. Si tenían alguna oportunidad de visibilizar el caso, lo hacían en diferentes instancias. Todo ese fue el apoyo que tuvimos. Y ahora con los abogados que estoy en la parte interna, el doctor Bonifaz, y en la parte de la Comisión Interamericana, el doctor Juan Pablo Albán. Son los dos que están ayudándome en este proceso y yo confío en que se va a saber esa verdad. Porque, como le dije, una persona no puede desaparecer. Por más artimañas que usen, no puede desaparecer. Esa verdad tiene que darse, esa respuesta tiene que darse. Sí ha tardado, como han tardado muchos casos, como el caso Gabela, pero poco a poco se va desenredando esa telaraña que tienen ahí, como el caso de Fernando Villavicencio y como miles de casos que se están dando aquí en este país. Con todo el tema legal, sí mantienes la esperanza de saber esa verdad, de que no se te niegue el derecho a saber qué pasó con David. Yo tengo esa esperanza, no puedo perderla. Y es más, cuando la Comisión Interamericana ya le ponga en el banquillo de los acusados al Estado, tengo la esperanza y la fe de que esa respuesta va a llegar. No puede ser que 13 años y David siga desaparecido. En 13 años simplemente el Estado siempre ha virado hacia otro lado. Y le hablo del Estado en las diferentes instituciones, los diferentes fiscales, policías que han estado en el caso de mi hijo. No puede ser que un fiscal me diga, yo no sé investigar, así es que usted tráigame junto con su abogado los insumos. No puede ser eso. ¿Para qué están ahí? Ellos están ganando un sueldo y como tal deben de vengar ese sueldo y darnos una respuesta. Pero todo eso también es corrupción. Corrupción no solamente son los casos Metástasis, Purga. Corrupción también es ganar un sueldo cuando no le está dando respuesta a una víctima, a una familia que busca un hijo. ¿Qué sentiste cuando te dijeron que habían visto a David en el tema del partido de fútbol, del mundial? ¿Cómo fue eso? Yo nunca he creído nada de lo que me dicen cada una de estas personas porque yo sé quién es mi hijo. Y mi hijo no va a estar en un partido de fútbol y teniéndonos a nosotros en este dolor, en esta angustia. Mi hijo esa noche dijo, estoy cerca, estoy yendo en el bus. Mi hijo estaba saliendo de clases. ¿Dónde está David? Mi hijo estaba en el 4º año de comunicación social. Tenía muchos proyectos en los que estábamos nosotros. Yo como su madre, mi hija como su hermana, nuestra familia. Pero el Estado quiso crear a otro David y no le ha resultado. Yo sé quién es mi hijo.
Y cuando te llamaron y te dijeron es que está en el partido de fútbol, parece que lo vimos, que dijiste no, o sea, no tiene sentido Mucha lo que dicen. indignación, y no es la primera vez que han intentado hacerlo. También cuando apareció una tal Almonacid, me llevaron al hospital de la policía para que yo finja estar enferma con sueros y todo, porque David ahí iba a reaccionar. Yo tuve que hacerlo, sí, porque si no lo hacía, iban a decir que yo no quiero hacer las diligencias y que por mi culpa no aparece David. Le pidieron que fingiera estar enferma. Así es. Y le hospitalizaron. Porque ellos aseguraban que viendo esa imagen David iba a aparecer. Sin embargo, nada de lo que está en ese expediente, como es estatal Almonacid, esas llamadas telefónicas, la ruta técnica del teléfono celular de David, las cámaras, nada de eso se ha investigado efectivamente para establecer qué ruta salió David desde la universidad hasta el sector que haya ido, porque no sé en qué bus se subió David, no sé si se subió en un bus, en un carro, en un taxi, una camioneta, no sé. Pero eso debieron investigarlo. ¿Con qué? Con todas esas cámaras que sí funcionan. Pero me dijeron que en esa época no funcionaban, que estaban en reparación, coincidencialmente. Pero sí encontramos algunas cámaras. ¿Por qué ahí no aparece David? ¿O es que acaso ese David Romo que salió de la Universidad Central de la Facultad de Comunicación nunca se fue a la mitad del mundo, sino que alguien lo raptó por otro lugar y lo desaparecieron? Esa investigación está inconclusa, esa investigación tiene que iniciar desde el inicio, como es el teléfono celular de David, porque siguen todavía con esas investigaciones negligentes, deficientes, desde donde ellos quieren empezar. Pero ya tenemos la respuesta de Movistar, no es el teléfono de David. ¿Qué van a hacer ahora? ¿A seguir insistiendo? Nunca apareció ni siquiera el teléfono, o sea, No. ni siquiera... El número de David con ese email no lo tenemos. No sé dónde está. Con ese número de email no sé dónde está. El que la policía, la fiscalía tiene con otro número que no es el email que Movistar nos da, ese sí está en criminalística. Pero el de David, no. ¿Qué edad tenía la hermana de David? ¿Qué edad tiene ahora? La hermana de David, María Fernanda, en abril cumple 30 años. David va a tener en mayo 31, 34 años. Les diferenciaba 4 años. 4 años que quedaron ahí. Y ahora no he festejado ninguno de sus cumpleaños, ninguno de sus logros, ninguna de sus tristezas o alegrías. Mi hija ahora debería estar en un micrófono o como un abogado, porque él también quería ser abogado, pero no está. Le negaron hacer sus proyectos de vida, sus sueños, esos sueños, esas ilusiones que tenía. El ser ese gran creador de guiones como él quería ser. Todo eso le negaron. Pero cada uno de sus funcionarios sigue haciendo su vida. ¿Por qué? Cuando ellos no deberían estar en una fiscalía de derechos humanos, porque ahí niegan los derechos de las víctimas que fueron desaparecidos en este país y donde ningún gobierno da una respuesta, donde en ninguna de las agendas de esos gobiernos se menciona a los desaparecidos. Hablan de seguridad. ¿Qué seguridad si hay miles de personas que no están? Para la hermana, para la familia, definitivamente debió ser muy duro. ¿Cómo lo ha ido asumiendo también su hermana menor? Claro, David siempre está ahí con nosotros, pero también ese lugar también está vacío. Ese espacio en la mesa está vacío. David siempre está en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Pero ese dolor, ese duelo, sin duelo, ese sigue ahí. Eso sigue ahí, donde no ha concluido, donde no ha terminado nada, donde esa herida sigue. La pérdida de un hijo no se soluciona así. Y peor, una pérdida en la que no se sabe qué pasó, no se sabe dónde está. Cuando una persona muere es más fácil porque se sabe dónde está y se sabe lo que pasó. Pero un desaparecido no. Es un duelo eterno, hasta no saber qué fue lo que sucedió. En este punto, quisiera también un mensaje para todas esas madres que están viviendo lo que tú has vivido en este país, como lo has dicho. Hay miles de desaparecidos. La gente no se esfuma, pero no están, no tienen respuestas.
Ujú. ¿Qué les podrías decir? Lo que siempre les he dicho, nuestros hijos son algo tan grande que no nos pueden callar. No nos puede callar cualquier mentira que inventen, no nos puede callar absolutamente nada. Tenemos que seguir en esa lucha, tenemos que seguir denunciando, insistiendo, porque no podemos convertirnos en cómplices de ese silencio. Si nuestros hijos no están, mi lucha de pronto no ha servido para encontrar a David, pero en esa lucha se han encontrado muchas personas desaparecidas. No se encontró a David, pero se encontró a otras personas y dio tranquilidad a otras personas. Mi lucha de pronto no sirvió para David, pero sirvió para cambiar ciertos aspectos en este país. Mi lucha no sirvió para David, pero sirvió para un país, para que conozcan que hay miles de desaparecidos, para que se cree la DINASED, para que se cree la Fiscalía de Desaparecidos, para que aquí se unan todos. Ahora todos se unen en una lucha cuando se publica algo. Los periodistas se unen en esta lucha también para difundirlo en sus medios de comunicación. Pienso que David, donde quiera que esté, está haciendo parte de eso. Porque él logró eso. Él logró, donde quiera que esté, esa ayuda, ese apoyo para cada una de esas personas que son víctimas y que de pronto, por ciertas circunstancias, el Estado, el gobierno de turno, simplemente no les toma en cuenta. Eso es lo que sucede y yo sí llamo a nunca tener miedo, a siempre exigir, porque son nuestros hijos los que no están aquí. No nos quitaron cualquier cosa, nos quitaron a un ser humano que no está. Y como tal, el Estado tiene que darnos esa respuesta. Yo les llamo a no callar nunca. Muchas gracias, querida Alexandra. Muchas gracias por abrirnos tu corazón, por contarnos esta historia y visibilizar toda la lucha que sigues haciendo desde hace 13 años. Uh-huh. Cuenta con nosotros, con este espacio, los Muchas momentos gracias. en los que necesites, sobre todo visibilizar cómo va el caso, porque esto es parte también de nuestro trabajo, ¿no? Visibilizar la lucha de ustedes por tu hijo y por todas esas madres que han perdido a un ser querido y que no saben dónde está. Muchas gracias, querida Alexandra. Muchas gracias, Hilar. Gracias a tu programa también. Muchas gracias a todos. Esto fue Como Niña y nos vemos en una próxima oportunidad.